Muchas personas me escriben con respecto al tema de los tránsitos planetarios. Tienen algún planeta en alguna casa astrológica en tránsito y quieren saber cuál es el significado. Por empezar, hay mucha información. Puede buscar en Google el planeta en cuestión, por ejemplo, Venus en la casa 1 o Júpiter en la casa 8, y va a aparecer esa información. Básicamente el tránsito planetario es el planeta transitando por la carta natal, influyendo de una manera positiva o no. Muchas veces puede ser un tránsito que limita. Y básicamente son las características del planeta. Si el Sol es el que transita por alguna casa astrológica, le va a dar brillo, magnanimidad, también la voluntad. El Sol tiene que ver con la energía consciente, así que imaginémonos un Sol en la casa 1, que es la propia personalidad. La persona se va a sentir con fuerza de voluntad, con empuje, con energía, todas las características que lo van a favorecer. Es el tránsito del Sol en la casa 1 de los más poderosos. Si es la luna, tiene que ver con la energía relacionada con los sentimientos, con las emociones. La persona se va a sentir mucho más vulnerable, muchas veces con una mayor necesidad de buscar la seguridad a nivel emocional, también más perceptiva, más receptiva. Es un tránsito pasivo y fluctuante el de la luna. De todas formas, la luna rápidamente va cambiando de casa astrológica en un día y medio, 2 días. La luna siempre es un planeta, en realidad no es un planeta, pero es la forma como le decimos los astrólogos. El satélite de la luna cambia rápidamente de posición. Es 28 días el ciclo lunar. Si en Mercurio, en la casa 1 o en cualquier casa, lo que pasa es si observamos la casa 1 es la más importante, que es la propia persona. Mercurio tiene que ver con la palabra, con la comunicación, va a darle reflejos a la persona, va a sentirse con mayor necesidad de movimiento. Obviamente tampoco cambia la carta natal. Si la persona tiene determinadas características naturales, no se modifican, pero va a favorecer mucho lo que tiene que ver con lo mercurial, también la relación con los vecinos, con los hermanos o con el entorno cercano en sí, el deseo de absorber información, la capacidad de diversificarse, etcétera. Entonces vamos observando. Si Mercurio se diera en la casa 2, que tiene que ver con el dinero, esa energía de Mercurio que tiene que ver con la comunicación o con la palabra va a favorecer para obtener ingresos. Imaginémonos alguna persona que se dedica a las ventas, entonces va a estar con mayor locuacidad o con mayor capacidad de convicción, que es Mercurio en la casa 2, o mismo para hacer algún video, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el dinero en sí, que tiene que ver con la casa 2, favoreció por la energía de Mercurio. Después Venus tiene que ver con el amor, con el placer, con la sensualidad. Obviamente en la casa 1 la persona se siente más atractiva, más bella, con una mayor seguridad gracias al refinamiento, también el deseo de mayor confort o de mayor armonía o de romance en sí. Así que es un tránsito sensual. El tránsito de Marte tiene que ver con la energía física, así que favorece los deportes o tomar decisiones muchas veces de una manera precipitada. Es como un pequeño sol. Tanto el Sol, Marte y Júpiter son regentes de signos de fuego y son energías que nos activan al movimiento o a la acción en la casa 1. En el caso de Marte, muchas veces de una manera más brusca y más precipitada. También va a potenciar el deseo sexual. Después un tránsito de Júpiter es uno de los más favorables. Genera, además de esa energía vital, genera alegría o entusiasmo, deseos de expansión. Donde se encuentra Júpiter siempre la persona se expande. Imaginémonos un tránsito de Júpiter en la casa 5, que es la relacionada con el amor, un amor abierto, generoso, alegre, también extranjero, o que dé alguna posibilidad de crecimiento. Júpiter siempre genera alegría. En la casa 1 es la propia persona, que es la casa más importante, la que tiene la capacidad de generar a través de sí mismo. Júpiter también tiene que ver con la buena suerte. Un tránsito de Júpiter en la casa 7 que tiene que ver con el ámbito judicial va a favorecer algún fallo
favorable o alguna situación a través de terceros, de los otros, donde la persona puede estar beneficiada. Obviamente, repito, no cambia la carta natal. Hay personas que se quedan solo con el tránsito. El tránsito en sí va a ser débil si no se compara el contexto más amplio. Si la persona tiene una carta natal muy desfavorecida, una revolución solar donde no es indicadora de éxito, el tránsito de Júpiter en sí no lo va a generar. Si no, todas las personas cuando transita Júpiter la casa 2 generarían grandes recursos económicos y, como bien sabemos, no es así, lamentablemente. Después, en el caso de Saturno, limita, restringe. En la casa 1 muchas veces la persona debe hacerse cargo de sus responsabilidades. También genera dolencia física muchas veces, sobre todo teniendo en cuenta que Saturno rige el sistema óseo, pero desde lo anímico se siente una cierta pesadez o la persona tiene muchas exigencias que no puede evadir, que no puede evitar. Ese es el tránsito saturnino. Si se da en la casa 7, muchas veces se da en función del matrimonio, o de la pareja, o de los otros en sí. La persona puede estar casada, perciba a la pareja fría o distante, o es un momento donde no fluye la energía de la alegría, como si estuviese, por ejemplo, Júpiter o Venus en esa casa 7. Obviamente, repito, viendo el contexto amplio, hay personas que tienen una carta natal muy bendecida, muy favorecida, no va a influir tanto de una manera pesada que otras cartas donde sí el tránsito saturnino puede ser muy determinante, al igual que Urano, que tiene que ver con los cortes abruptos. Es bastante característico un tránsito de Urano en la casa 7 o en la revolución solar, ese Urano en la casa 7, que de divorcio, separación o algún conflicto que se pone de manifiesto y donde finalmente se da ese corte. Urano es abrupto, es repentino, también es sorpresivo. En la casa 1 va a ser también favorable para que la persona se libere, ya que quiebra Urano las estructuras preestablecidas de Saturno, que es el planeta que le precede, y la persona se siente más suelta, más liberada en la casa 1, tomando decisiones muchas veces sorpresivas. Recordemos que Urano en la casa 1 la persona lo va a vivenciar una vez en la vida, o como mucho 2 veces en la vida si es que vive más de 84 años. Entonces la persona tal vez siempre llevó una vida rutinaria, o un oficinista que lleva una vida monótona. Aparece Urano en la casa 1, se le ocurre irse de viaje, cambiar completamente su forma de percibir la realidad, se revela. Urano es rebelde, es la característica de ese tránsito. Neptuno tiene que ver con la inspiración, con el ensueño, con la fantasía, así que algún tránsito neptuniano favorece particularmente a los músicos, a los artistas, sobre todo en la casa 12, que tiene que ver con ese ámbito relacionado con el inconsciente. Si se encontrase en la casa 1, la persona muchas veces se encuentra dispersa o distraída, le cuesta conectar con la realidad concreta, ya que Neptuno es difuso, se diluye. De hecho, por eso tiene la capacidad de conectar con otros planos de conciencia. Finalmente, Plutón es intenso, pasional, muchas veces contiene una energía que está relacionada con el propio signo de Escorpio. La persona busca el poder con ese Plutón en la casa 1, pero básicamente lo positivo es que puede generar grandes transformaciones internas, que es la propia característica de este planeta, modificando la realidad de una manera determinante. En alguna medida se parece a Urano, pero tiene una connotación mucho más profunda. Le permite a la persona profundizar en esos rasgos de la personalidad que muchas veces quiere eliminar. Un tránsito de Plutón en la casa 1, que también se da una sola vez en la vida, muchas veces ni siquiera llega a darse en esa casa. Obviamente siempre Plutón va a estar en alguna casa astrológica de la carta natal, va a generar esa capacidad de cambio. Así que básicamente es observar los planetas. También está el caso de Quirón, que favorece lo relacionado con las terapias alternativas, preocuparse por el tema de la salud en sí, o la autosanación, Ceres, Juno, etc., pero con alguna connotación no tan poderosa como los planetas tradicionales. Entonces observamos la casa astrológica y el planeta y hacemos la relación. Si la casa es la casa 4, que tiene que ver con el hogar, con la familia, con la casa física, y aparece Urano,
que es disruptivo, muchas veces da una mudanza. La persona se quiere ir, se cansó del hogar, quiere probar algo nuevo. Si ese tránsito se da en la casa 10, esos cambios muchas veces se dan en el ámbito profesional o en el ámbito laboral. Si se diera que aparece Venus, que tiene que ver con el placer o con el confort en la casa 4, es un buen momento para que la persona pueda restaurar el hogar, embellecerlo, comprar algo que le genere placer. Muchas veces he visto personas que han o cambiado el baño o se han puesto un jacuzzi o lo que sea, cambiar los muebles. No importa la forma. En sí es la energía venusina que está repercutiendo en la casa 4. Muchas veces la persona deja que el tránsito siga su camino y no actúa en consecuencia en función de lo que tiene que ver con esa energía, sobre todo la luna. La luna todos los meses transita todas las casas astrológicas y no siempre nuestras decisiones van a estar supeditadas por el tránsito de la luna. Sí, los tránsitos de los transpersonales o los planetas lentos son más significativos y más poderosos. Así que ese es el tema de los tránsitos planetarios. Obviamente hay que conocer primero la carta natal y observar cuál es el planeta que está transitando nuestra casa y si podemos sintonizar aprovechando la energía de los planetas para generar cambios positivos, que básicamente de eso se trata la astrología, sacar provecho del conocimiento.